Si nos damos cuenta, en los videos anteriores revisamos una serie de pasos o componentes del planteamiento de la investigación desde un punto de vista teórico, describiendo qué es lo que estudiaremos. La siguiente parte de un estudio es el planteamiento de lo que haremos para llevarlo a cabo. Esta corresponde al método, que es la fase del proyecto de investigación donde se describe la manera en que éste se desarrollará. Incluye lo concerniente a los participantes del estudio, sujetos, muestreo, así como el tipo de diseño de nuestra investigación y las técnicas de recolección de datos e instrumentos que utilizaremos para ello. Comencemos por la parte donde se analizan las personas a quien dirigimos nuestra investigación, los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio. Definirlas es el primer paso para seleccionar una muestra. El siguiente paso es delimitar la población que va a ser estudiada. Esto es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones según el diseño, según nuestra investigación. El universo de individuos, objetos o eventos que se pretende estudiar de acuerdo con el problema de investigación. El grupo al cual se quiere generalizar. Por ejemplo, pensemos en un estudio que analice la participación de primeros votantes a lo largo de los años, para ver si la cantidad se ha incrementado o disminuido. Podemos tener un marco de muestreo, el cual sería una especie de lista o banco de datos de donde podríamos tomar una parte de la población para ser estudiada. Esta parte de la población que tomamos la llamamos muestra. Es necesario seleccionar solo una parte de la población mediante un proceso de muestreo. El proceso de seleccionar unidades de una población con el fin de estudiar una muestra y que los resultados encontrados en ella se generalicen a la población. Para que esto suceda, la muestra tiene que ser representativa estadísticamente de la población. Esto se logra calculando un tamaño adecuado, aproximadamente del 30% del total de la población. Y además necesitamos que nuestra investigación tenga una buena validez externa, la cual se refiere al grado en que las conclusiones de un estudio sirven para otras personas, en otros lugares o en otros tiempos. Tenemos dos tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. En el muestreo probabilístico, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra. Se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra y por medio de una selección aleatoria de las unidades de muestreo. Tiene algunas ventajas, pues nos permite generalizar datos. Tiene una alta validez externa, aunque la desventaja de este tipo de muestreo es que es laborioso y requiere conocimiento técnico. Este tipo de muestreo se utiliza en estudios de gran alcance o tomas de decisiones, como en el desarrollo de políticas públicas, diagnósticos o encuestas. Tenemos varios tipos de procedimientos. El muestreo aleatorio simple es el primero. En este, los sujetos se eligen mediante un procedimiento mecánico o una tabla de números aleatorios. Como dijimos, todos los sujetos deben tener la misma probabilidad de ser elegidos. El siguiente es el estratificado. En este procedimiento, nosotros dividimos la población en subgrupos llamados estratos. Cada estrato va a tener una característica determinada y cada elemento de la población puede asignarse a un estrato y solo a uno. Una vez que tenemos nuestros estratos completos, extraemos una muestra aleatoria de cada estrato. Esta muestra debe seleccionarse de acuerdo con la misma proporción que representan en la población. El muestreo estratificado se usa cuando la población objetivo de un investigador es significativamente heterogénea, es decir, los miembros de la población tienen características muy distintas entre sí. Se usa de igual forma cuando el investigador quiere destacar subgrupos específicos dentro de su población de interés, cuando el investigador quiere observar las relaciones entre dos o más subgrupos y cuando el objetivo de un investigador es crear muestras representativas incluso de los segmentos más pequeños y difíciles de acceder en la población. Al usar el muestreo estratificado, los investigadores tienen una precisión estadística más alta en comparación con solo un muestreo aleatorio simple. Esto se debe al hecho de que la variabilidad dentro de los subgrupos es menor en comparación con las variaciones cuando se trata con toda la población en general. Gracias a la precisión estadística que proporciona el muestreo estratificado, se requiere un tamaño de muestra más pequeño. Veamos un ejemplo de muestreo aleatorio estratificado. Imaginemos que un investigador quiere hacer un estudio sobre la depresión en adultos mayores y toma como población los adultos mayores que acuden a grupos de reunión formados por el DIF.
De pronto se dan cuenta que estos adultos tienen un estado civil muy variado. Hay personas aún casadas, solteras, divorciadas y viudas. Y al ser una característica o variable que podría influir en los resultados, decide realizar un estudio estratificado. Así, separa a los adultos mayores en estratos según su estado civil. Tenemos el grupo de solteros, viudos, casados y divorciados. Luego, al azar, toma participantes para la muestra de cada uno de los grupos. Esto de acorde a la cantidad que hay en la población. Así, si en la población hay 40% casados, 20% divorciados, 30% viudos y 10% divorciados, su muestra deberá tener participantes en esta misma proporción. Por último, tenemos el muestreo por racimos o conglomerados. En este tipo de muestreo probabilístico, para seleccionar los racimos se obtiene un listado de estos y se les asigna un número. Luego se recurre a una tabla de números aleatorios para elegir al azar los que formarán la muestra. Cuando hablamos de racimos nos referimos a grupos previamente formados. Por ejemplo, grupos en una escuela o como mencionábamos los grupos que hay en el DIF, por ejemplo. Estos son racimos. Estos son los métodos de muestreo probabilístico. Veamos ahora los no probabilísticos. En estos, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino que el tipo de muestra y la selección de los participantes está vinculado a la pregunta de investigación y a los objetivos del estudio. La ventaja que poseen es que son muy fáciles de realizar, aunque sus desventajas son que poseen baja validez externa y siempre existirá un posible sesgo. De estos tenemos dos principales grupos de muestreo: los accidentales o por conveniencia y los dirigidos. El primero es el más débil de todos, aunque es el más utilizado, debido a que se toman muestras disponibles en el momento, casi siempre mediante participantes voluntarios. Las muestras dirigidas, los participantes escogen con un propósito en mente y existen 4 diferentes procedimientos, comenzando con el modal o de sujetos tipo. En este tipo de muestreo no probabilístico, se escogen casos típicos o comunes donde los sujetos elegidos cubren ciertas características fijadas por el experimentador. Su objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni estandarización. Se utilizan investigaciones cualitativas y estudios exploratorios. El siguiente es la muestra de expertos, la cual la conforman personas con experiencia en su área. Se emplea cuando es necesaria la opinión o valoración de las características de sujetos expertos en un tema. Es de utilidad en estudios exploratorios e investigaciones cualitativas. El siguiente tipo de muestreo no probabilístico dirigido es el muestreo por cuotas, en el cual se establecen previamente criterios de selección y número de personas que los cumplan. Por ejemplo, de 150 sujetos a encuestar, 25% deben ser hombres mayores de 30 años, 25% mujeres mayores de 30 años, 25% hombres menores de 25, etc. Se emplea comúnmente en estudios de opinión y mercadotecnia. Por último, cabe incluir un tipo de procedimiento no probabilístico de muestreo, que es la técnica de bola de nieve, donde los mismos participantes buscan a otros participantes, aunque no es una estafa piramidal ni nada de eso, solo un tipo de muestreo conveniente y práctico. Finalicemos recordando que ningún tipo de muestreo es superior que otro, sino que la elección del tipo de muestra está en función del planteamiento del problema, las hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de sus contribuciones.